Buenas tardes. Creo que el hecho que sea puente hace que muchas personas estén fuera de la ciudad y estemos un poquitico más reducidos. A veces, yo quiero que usted piense, no se terminan aquellas cosas que comenzamos. Iniciamos algunos proyectos, algunas ideas, algunos pensamientos que de pronto Dios ha colocado en nuestro corazón y quedan abandonados. No sé si usted puede empezar a meditar y pensar en eso que Dios le ha dicho que de pronto haga. Y han pasado años, muchos años, y que de pronto por las circunstancias se abandonó ese proyecto, esa idea, eso que usted tenía en lo más profundo de su corazón. Y muchas veces lo que lo llevó a que quedara abandonado eso fueron las circunstancias. De pronto que eso quedó allá archivado, que Dios había puesto en el corazón, fue porque alguien de pronto le dijo, ¿sabe qué? Eso no se puede. Eso que usted está pensando hacer es imposible. Eso que usted tiene en su corazón no lo va a lograr. Y lo dejamos a un lado. Y generalmente es por esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza que nosotros abandonamos y no continuamos. O a veces es por dejadez o por apatía, porque consideramos que de pronto hay otras cosas que sí podemos lograr o que sí podemos alcanzar. Y yo no sé si ya en este momento vino algo a su mente, que de pronto Dios puso en su corazón que hiciera. Y que usted está diciendo, oiga, ¿por qué fue que yo lo abandoné? Eso que Dios me dijo que hiciera, que vino a mi mente y a mi corazón. Eso mismo le sucedió a un grupo de personas. Y está escrito en un libro del Antiguo Testamento. Había algo que Dios había puesto en el corazón, algo que Dios había iniciado. Pero este grupo de personas, que era el pueblo de Dios, lo dejó a un lado. Esa historia está en el libro de Ageo. Vamos a continuar con los profetas menores. Y para encontrar el libro de Ageo, vaya al Evangelio de Mateo y hacia atrás, 3 libros. La manera más fácil de encontrar. Vaya al Evangelio de Mateo y hacia atrás. Y para poder encontrar el propósito y el sentido del libro de Ageo, del profeta Ageo, es importante ubicarlo en un punto de la historia, pero es importante ubicarlo con el libro de Esdras, porque en el libro de Esdras se relata cómo el profeta Ageo aparece. El libro de Esdras, rápidamente, muestra cómo hay un edicto de Ciro. Dios coloca en el corazón de Ciro, el gobernador, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, regrese a Jerusalén, regrese con un propósito, y el propósito era reconstruir el templo. Y regresan y tenían en su corazón hacer la obra del Señor. Y nos dice el texto de Esdras, voy a leer esa parte, Esdras capítulo 3, versículo 8, porque estas personas que se nombran aquí son las que se nombran en el inicio del libro de Ageo. Esdras capítulo 3, versículo 8, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, junto con el resto de los parientes que eran sacerdotes y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado
a Jerusalén. Ese era el proyecto de Dios en el corazón de su pueblo. Y nos dice que empezaron a hacerlo y que echaron los cimientos y que había mucha alegría. Versículo 12 de ese capítulo 3 dice: muchos de los sacerdotes y los levitas y jefes de familia que ya eran ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Comenzaron con mucha alegría el inicio del proyecto del plan de Dios. En sus corazones había: vamos a hacer esto que Dios nos dijo. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos proyectos con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucha fuerza? Pero el capítulo 4 de Esdras nos muestra que apareció la oposición al proyecto y el plan de Dios. Capítulo 4, versículo 1 dice: cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron que los repatriados estaban construyendo el templo del Señor, empezaron a oponerse. Versículo 4 del capítulo 4 de Esdras: entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, para que abandonaran el plan de Dios. Y finalizando el capítulo 4 nos dice, versículo 24: de este modo el trabajo de la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esta es la historia. Esto sucede y en este momento aparece Ageo. En este momento aparece ese profeta. Y yo quiero que leamos en el libro de Ageo qué es lo que dice. Capítulo 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Estos dos personajes fueron mencionados en Esdras. Se para la reconstrucción del templo y Dios envía al profeta Ageo. Es interesante porque vamos a mirar cuál es la palabra de Dios que viene a Zorobabel y a Josué. Zorobabel era el gobernador de Judá y Josué era el sacerdote. Dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad espiritual. Viene sobre ellos la palabra de Dios. La serie que nosotros estamos llevando es la voz que se debe escuchar. Zorobabel y Yeshua habían escuchado otras voces y por eso paró la construcción. Voy a leer el versículo 2 de Ageo capítulo 1. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Este pueblo está diciendo, este pueblo está pensando que todavía no es el tiempo, que hay que dejarlo para más adelante. Esos eran los pensamientos que tenía el pueblo de Israel. Eran las creencias que ellos tenían. Y el Señor le llama la atención. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa de Dios. El pueblo había llegado a una conclusión. Habían hecho una lectura de las circunstancias que les estaba diciendo: esperemos. Esperemos porque las circunstancias nos muestran que todavía no es el momento de reconstruir. Y así nos sucede a nosotros.
Vienen pensamientos a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestro corazón. No, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo de ir a eso que Dios me ha llamado a hacer. Esperemos, esperemos. Llegaron a una conclusión equivocada y la palabra del Señor viene y les dice: ustedes están pensando que todavía no es el tiempo. Versículo 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 4. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Él les está diciendo: ustedes están diciendo que no es el tiempo para reconstruir la casa de Dios, pero sí están diciendo que sí es el tiempo para que sus casas estén bien dotadas, bien bellas. Quiero decirles, ¿qué es más importante? ¿Lo mío o lo suyo? Y con esta aseveración y con esta pregunta, Dios nos está diciendo: para ti, ¿qué es más importante? ¿Lo mío o lo tuyo? Y enseguida el Señor les dice, versículo 5, así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Mediten sobre su proceder. Mediten en lo que están haciendo, en sus caminos. ¿Qué es más importante? ¿Lo mío o lo suyo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo más importante, lo de Dios o lo nuestro? ¿Y qué sucedió aquí con ellos? ¿Qué era más importante? Lo de ellos. Era más importante toda la actividad que ellos estaban haciendo. Y esa es la pregunta de hoy, en esta tarde. ¿Qué es más importante? ¿Lo de Dios o lo nuestro? En el día de hoy, en el corre-corre, en todo lo que la sociedad, en todo lo que el trabajo, en todo lo que hay, ¿qué se ha vuelto más importante? ¿Lo de Dios o lo nuestro? ¿O lo nuestro? Dice, reflexionen. Y el primer punto de nuestro bosquejo es: mediten. Meditemos en lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué es eso que de pronto nosotros dejamos por allá, abandonado? Que vinieron pensamientos, que vinieron creencias en nosotros que es mejor que yo me ocupe de lo mío, que después me voy a ocupar. Hoy los jóvenes no se quieren casar porque dicen: primero un buen trabajo, primero una buena maestría, primero un buen doctorado, primero un buen apartamento, primero un buen carro y después miro a ver si me caso. Y eso es lo mismo con Dios. Primero mi carrera, primero mi maestría, primero mi casa, mi carro, y después, si tengo tiempo, miro a ver. Dios estaba preocupado porque el templo significaba esperanza para el pueblo judío. El templo significaba la misma presencia de Dios. El templo significaba el lugar donde Él se manifestaba. Dios está preocupado por nuestra relación con Él. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Primero Él o primero lo nuestro? Y esa es la exhortación que le hace Ageo al pueblo de Israel. Mediten en su proceder. ¿Qué pensamientos y qué creencias tenemos nosotros que necesitan ser corregidas? Muchas veces los pensamientos y esas creencias son las que rigen nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Pero Ageo también les va a mostrar
las consecuencias de esos pensamientos y esas creencias. Ellos estaban diciendo, es mejor lo nuestro que lo de Dios. Y el Señor les dice a través del profeta Ageo, mediten, reflexionen, deténganse y piensen qué es lo mejor. Y las consecuencias de esos pensamientos y esas creencias se muestran en Ageo capítulo 1, versículos 6, 9, 10 y 11. Dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Versículo 7, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Paren y mediten las consecuencias de considerar que primero lo mío y después de lo de Dios está ahí claro. Está tan claro que ustedes se esfuerzan, que ustedes trabajan, pero ustedes no se sacian. Hoy en día, la gente está sufriendo de agotamiento crónico. Están cansados, y ustedes saben por qué. Porque se han dedicado primero lo mío. Primero lo mío. Y Ageo está mostrando las consecuencias. Y en medio de esa consecuencia otra vez les dice, reflexionen, piensen. Versículo 8, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Reconstruyan la relación conmigo. Reconstruyan esa unión que nosotros tenemos. Es lo más importante que puede haber, les está diciendo. Versículo 9, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Ustedes se están ocupando de lo que no tiene verdadero valor. Ustedes se están ocupando de aquello que no les va a traer nada. Por el contrario, les está trayendo frustración, cansancio, desánimo, agotamiento. Eso es lo que les está diciendo. El profeta Ageo vino y les mostró que ellos estaban teniendo unos pensamientos y unas creencias equivocadas. Les muestra las consecuencias. Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que nos muestra a nosotros nuestra manera de proceder y nos dice, mediten, mediten, reflexionen, piensen, deténganse. Eso es lo que está diciendo Dios. Mediten en las consecuencias de la forma de actuar y de proceder. Miren esas consecuencias y piensen. Y nos dice el versículo 12, cómo Zorobabel y Yeshua escucharon la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, su manera de pensar cambió. Dice Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor había enviado. La obediencia. Y aquí el obedecer, el escuchar, tiene que estar relacionado con hacer lo que me está diciendo Dios. Medite en sus caminos, reflexione en sus caminos. Versículo 15, entonces Ageo su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. En medio de que ellos estaban escogiendo que lo más importante era lo de ellos y no lo de Dios, Dios les dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y sigue el versículo 14. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. Dios es un Dios de procesos.
Me hace ver mis pensamientos, mis creencias, me hace ver las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Me dice, reflexiona, medita, piensa en lo que estás haciendo. Pero en parte de ese proceso es escuchar y obedecer. Y cuando obedecemos, Dios nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que empieza a actuar. Y dice que comenzaron a trabajar. Se había detenido la reconstrucción del templo. A veces nosotros detenemos esos proyectos, esos planes, eso que Dios tiene para nuestras vidas, por pensamientos o creencias equivocadas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Hay algo que hemos abandonado que Dios puso en nuestro corazón y que hoy nuevamente Dios está diciendo, hay que recomenzar? Yo estoy contigo. Reflexiona, piensa. No abandones lo que yo te he dicho. No abandones nuestra relación. No la abandones. Lo más valioso en nuestra relación con Dios, Él ve con agrado cuando nuestro corazón empieza a trabajar, empieza a obrar. De pronto Dios te ha llamado y tú estás diciendo, no, dejémoslo para más adelante. Estuve hablando con alguien y él decía, yo sé que Dios ha puesto algo en mi corazón, pero lo he postergado, lo he dejado a un lado. No he querido pensar en eso. Eso no se puede hacer, eso es imposible. Eso no se va a lograr. Esa persona ha dicho eso. Pero aquí Dios nos está diciendo, necesitas retomar aquello que yo te he dado. Necesitas volver y retomarlo y cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de ver las cosas. Porque lo más importante es lo mío. Es el tiempo de meditar y actuar. Ese es el momento. El profeta Ageo es relevante hoy para cada uno de nosotros, porque nos está llamando a que nosotros meditemos en nuestros caminos, pero que actuemos. Que no se nos vaya la vida y al final nosotros digamos, Señor, no hice lo que tú habías puesto en mi corazón. Yo no lo hice. Pero también nos dice el capítulo 2 nuevamente, versículo 1, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pasaron 23 días. Y vino otra palabra del Señor. Y viene una pregunta. Capítulo 2, versículo 2 del capítulo 2. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que ha visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué le parece? ¿No la ven como muy poca cosa? Tremenda frase, tremenda pregunta. ¿No la ven como muy poca cosa? A veces nosotros tenemos esas percepciones de ver aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón y de volver a hacerlo, de volver a comenzar, decir no vale la pena. Y el Señor les dice, ¿acaso no la ven como muy poca cosa? Versículo 4 nos está diciendo, ánimo, ánimo. Ver lo pasado nos desanima al comparar con el hoy. Había personas que habían visto el esplendor del templo de Dios y cuando vieron los cimientos dijeron, eso es poca cosa. Eso no vale la pena por trabajar por eso. Pero el profeta Ageo viene con unas palabras, dice, pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, ánimo a cada uno de los que estamos aquí, ánimo, esfuérzate. Yo estoy contigo en cada uno de esos proyectos que yo he puesto en tu corazón. Ánimo, adelante. Yo estoy contigo. 3 veces repite, ánimo, ánimo, ánimo.
manos a la obra, dice el versículo 4. Y vuelve y repite, porque yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver, porque el Señor nos está diciendo, necesitamos recobrar esa energía, necesitamos recobrar ese ánimo para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ánimo, 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 repite 3 veces. El Señor les dice, versículo 5, capítulo 2, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. Es el Espíritu de Dios el que nos da a nosotros la fuerza, es el Espíritu de Dios que nos da a nosotros ese ánimo de poder continuar en aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es el Espíritu de Dios el que nos permite a nosotros reconstruir nuestra relación con Dios, ir hacia adelante. La perspectiva humana nos hace ver que las cosas son imposibles, pero dice, el Espíritu de Dios está con cada uno de ustedes, el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Necesitamos volver a recordar que el Señor Jesucristo hizo una promesa, que derramaría de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo acompaña nuestra vida y necesitamos que esas verdades de Dios cambien esas mentiras que muchas veces están en nuestra mente, en nuestro corazón. Verdades de Dios como Él está con nosotros, verdades de Dios como el Espíritu Santo está en medio de nosotros para cumplir esos planes y esos proyectos de Dios. A veces esas mentiras son más fuertes que las verdades, que la voz de Dios. La voz que necesitamos escuchar es la voz que Dios está mencionando aquí a través del profeta Ageo. Yo estoy con usted, yo estoy con cada uno de ustedes. Ánimo, ánimo en medio de esas circunstancias a veces difíciles, adversas. Reconstruir lo que Dios nos ha dado es importante. Ese ánimo es esfuérzate, mírame, agárrate de mí, yo estoy contigo. Y sigue diciendo otras palabras, otras verdades que están ahí. Dice, no teman. Al final de versículo 5, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. El temor es una de las fuerzas que paraliza al ser humano. El temor le impide hacer muchas cosas. Y a través de la escritura aparece este término, no teman. El Señor le dice a Josué, no temas, sé valiente. Y aquí Él está diciendo, no teman en medio de las circunstancias, en medio de lo que está pasando, en medio de que los intimidaron, en medio de lo que les estaban trayendo desánimo. No teman. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que Satanás utiliza para frenar los planes de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida del pueblo de Dios. El miedo es lo que detiene que nosotros avancemos, que vayamos adelante. ¿Qué te ha impedido hacer el temor? Piénsalo. ¿Qué te ha impedido? El miedo a hacer tantas cosas. Iniciar algo que Dios puso en tu corazón. No, eso no lo vamos a lograr. Eso dejémoslo para después. Hoy no es el tiempo, pero el Señor está diciendo, es el tiempo de tomar ánimo, es el tiempo de tomar esa energía, de energizarte, es el tiempo hoy. No temas. Esa es la palabra que viene hoy, la voz que debemos escuchar. No temas. Versículo 6, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Versículo 7, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Y yo quiero leer este versículo en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, porque nos habla específicamente, nos habla de una manera más clara acerca de este capítulo 10, de este versículo 7 del capítulo 2. Dice,
y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vendrá el deseado. El deseado es Cristo Jesús, el deseado de las naciones. ¿Por qué? Porque es Cristo el deseado que trae libertad, es el deseado que trae perdón de pecados, es el deseado que liberta, es el deseado porque es la resurrección, es el deseado porque es el camino, la verdad y la vida. Y vendrán el deseado. Versículo 7, y así llenaré de esplendor esta casa. Y así llenaré de esplendor esta casa, dice. El verdadero esplendor de Dios, la gloria de Dios es Jesucristo. Es Jesús mismo. El esplendor del templo residía ¿en qué? Cuando se construye el templo por Salomón, fue el templo más esplendoroso, fue el templo más glorioso, fue el templo sobre todos los templos, porque había una creencia en ese tiempo, que había que hacer el templo más esplendoroso, porque así el Dios que venía a residir en ese templo tenía honra. Y Dios hizo que se construyera el templo de Salomón, porque Él quería decir a todas las naciones y a los otros pueblos: miren este templo tan esplendoroso, oro, plata, todo lo más majestuoso. Ese Dios es el Dios sobre todos los dioses. Por eso se construyó el templo de Salomón, porque Dios quería mostrar que el Dios de Israel, el Dios al cual nosotros le cantamos, es el Dios sin igual, no hay otro Dios. Por eso se construyó, porque quebró y mostró que no había otro Dios tan esplendoroso, porque mucha gente venía al templo de Salomón a mirar lo que había y decían: ese es el verdadero Dios, este sí es el Dios, miren su riqueza, miren su esplendor en el lugar que Él habita. Pero aquí dice: y vendrá el deseado, Jesucristo. El deseado, aquel que sana, aquel que liberta. Hay un doble desafío en Ageo. El desafío es: medita y actúa. Actúa y actúa en las cosas mías que son las importantes. Pero hay también otro desafío: ánimo, toma energía, pero sorpréndete. Sorpréndete del deseado. Cuando Jesús entra al templo, se cumplió esto. La gloria postrera será mejor que la primera. Y el Señor en ese contexto dice: y mía es la plata y mío es el oro. Él les estaba diciendo: yo no necesito que en este nuevo templo que ustedes van a reconstruir lo llenen de oro y de plata. Yo no lo necesito, porque el esplendor, el verdadero esplendor que va a venir es Cristo Jesús, porque llenaré esta casa del esplendor. Y en este lugar concederé la paz. Al final del versículo 9, Jesucristo, príncipe de paz. Jesucristo, aquel que trae el perdón de pecados. Jesucristo, el que nos da una nueva vida. Todos los libros de la Escritura apuntan a Cristo. Todos los profetas menores y mayores apuntan a Cristo. Y aquí Ageo les estaba diciendo: el esplendor del que viene es mucho mayor del que pasó. Porque no es el oro y la plata, es Jesús mismo. ¿Y cómo no?
adorar a aquel que es la gloria de Dios. Juan en el Evangelio dice, y hemos contemplado la gloria de Dios en Cristo como el unigénito, el Hijo de Dios. Jesús le dice a Marta, si creyeres, verás la gloria de Dios. Es Cristo Jesús, el máximo esplendor de Dios. Hay dos desafíos que nosotros podamos meditar en nuestros caminos, comenzar y retomar aquello que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que por diferentes pensamientos, creencias hemos dejado a un lado, pero también es tiempo de animarnos. Es el tiempo de tomar fuerza, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de avanzar. Pero es el tiempo de sorprendernos, porque nos dice que Cristo Jesús va a regresar con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su poder, con toda su grandeza. Y es por la fe que nosotros lo creemos. Ageo quería que el pueblo de Israel mirara más allá, que mirara a la eternidad, que mirara a Cristo. Cada libro profético apunta a Jesús, a Cristo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están aquellas cosas que Dios te ha dicho que retomes, que hagas? Retoma aquello que Dios te ha dicho hoy que hay que retomar, que hay que comenzar, que de pronto quedó allá olvidado. Porque el texto nos dice, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, con cada uno, porque tengo un propósito, porque tengo algo para que tú cumplas mi voluntad. Ánimo, esfuérzate. Ahí en su lugar piense de pronto en eso que Dios ha puesto en su corazón por hacer. Y de pronto por miedo, de pronto por decir no es el tiempo, mejor me ocupo en otras cosas y no en las cosas que Dios me ha mostrado. De pronto si hay algo que ha venido a su mente, escríbalo. Piense en eso que Dios ha puesto en su corazón. El texto nos dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de Yeshua. Fue algo que Dios hizo. Alentó el corazón, trajo aliento al corazón. Pídale que Él mismo sea el que coloca ese aliento, que coloca ese ánimo. Porque el ánimo viene porque el Espíritu de Dios está aquí presente. ¿Qué es eso que usted abandonó? Hoy el Señor nos anima a seguir adelante. O de pronto usted está trabajando en un proyecto de Dios y hay oposición. Siga adelante y ore al Señor en su puesto. Y de pronto dígale, Señor, yo considero que lo tuyo es importante más que lo mío. Que le he dado más importancia, más tiempo a lo mío y no a lo tuyo. Mi relación contigo la he dejado a un lado por falta de tiempo. Yo quiero reconstruir esa relación contigo. Coloca en mi corazón ese deseo de hacerlo. Porque aún el mismo deseo de hacerlo viene de Dios. Medite unos segundos ahí en su corazón. Medita en sus caminos, porque dice el texto 3 veces, medita en tus caminos, reflexiona en tus caminos. De pronto el andar en esos caminos ha traído unas consecuencias. Esos caminos que no son los de Dios han traído unas consecuencias. Y Dios está diciendo, para.
para, no sigas. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos hace replantear nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver las cosas, pero gracias porque traes tus verdades, Señor. Verdades que nos animan, verdades, Señor, que nos impulsan. Señor, gracias porque hay verdades como que tú estás con nosotros. Verdades como tu Espíritu está en medio de nosotros. Verdades que vienen, Señor, a nuestro oído. No temas. Sigue adelante. Señor, gracias porque hay una esperanza que es Cristo Jesús. Gracias porque hay algo más adelante, porque el esplendor, la gloria tuya es Jesucristo mismo. No es un lugar. Señor, gracias porque en el libro de Ageo varias veces dice, esto lo afirma el Señor. También es el tiempo de creerte. Es el tiempo, Señor, de ir hacia adelante, de hacer, Señor, lo que tú nos has mandado. Gracias, Padre del cielo, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Una y otra vez este texto de Ageo nos repetía eso. Y gracias por el deseado Cristo Jesús, la gloria y el esplendor tuyo, porque regresará por segunda vez.